a los Gálatas. Capítulo 1, verso 1. La palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Esta preciosa carta que escribe el apóstol Pablo a las iglesias en Galacia, es toda una región. Algunos comentaristas, teólogos sugieren que se realizó en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, su fundación. Otros dicen que en el segundo viaje, unos infieren de que es en el norte de Asia, otros al sur. Lo cierto es que es un conjunto de iglesias que habían recibido la predicación del evangelio por parte del equipo del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, y que ahora se encontraban corrigiendo un tema bastante complicado y serio. Permítame esta mañana que hagamos nuestro mejor esfuerzo, yo desde este lugar y ustedes desde el suyo. Vamos a esforzarnos para comprender, vamos a abarcar varios aspectos de la carta, y me gustaría que pudiésemos poner una especial atención. En esta carta se encuentra revelada, expuesta de manera muy clara la interpretación, la revelación que tenía el apóstol Pablo con respecto del evangelio de Jesucristo, de tal manera que en esta carta nosotros podemos encontrar algo muy hermoso, muy especial. Y permítame hacer una contextualización para que podamos recibir lo más amplio posible este mensaje. Acontecía, ya habían pasado unos 30 años desde la conversión del apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, por allá por los años ya 50, tal vez algunos infieren 55 por esas fechas. La palabra del Señor nos dice de que Pablo se encontraba en este momento escribiendo esta carta, haciendo una corrección a un tema que él estaba presentando como un problema muy grave en la iglesia. Y es que ustedes pueden notar, permítame, vamos a leer un poquito adelante para que ustedes noten, capítulo 3, verso 1, lo que el apóstol está, la preocupación del apóstol cuando escribe. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Acontecía que el apóstol Pablo, cuando él en este tiempo estaba predicando e iba y entraba en alguna iglesia, ministraban o levantaban una iglesia, luego de que él salía para realizar otro viaje misionero o estar durante la ruta del viaje misionero, la palabra del Señor nos muestra que detrás de él venía un equipo de hermanos, entre comillas, dice la palabra del Señor, que estaban presentando un evangelio diferente. Y permítame decirlo de esta manera. El problema que Pablo estaba enfrentando en esta carta se considera uno de los aspectos más complejos con los que la iglesia tuvo que luchar, porque esta herejía que estaba intentando entrar dentro de la iglesia y esta doctrina que estaba tratando de entrar dentro de la iglesia lo hacía de una manera muy sutil y peligrosa. La palabra del Señor nos muestra de que en este escenario el apóstol Pablo hace una defensa contundente porque esta herejía que entraba a la iglesia no entraba de manera abierta. Por eso es que se considera uno de los escenarios más complicados y más difíciles de enfrentar en toda la historia de la iglesia. Y permítame decirle lo siguiente: esto aconteció en la iglesia primitiva y ha venido aconteciendo en toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Y me atrevo a decir, mis amados hermanos, que no hay congregación que no tenga que enfrentar el problema que el apóstol Pablo está enfrentando en este momento. Lo que acontecía era que habían hermanos dentro de la iglesia que se habían convertido y que habían arrancado desde la nación de Israel. Y permítame contextualizar un poquito. Cuando se predica el evangelio y cuando nosotros vemos a los 120 que están en Pentecostés, la percepción que tenían ellos acerca de el evangelio y la predicación del evangelio es que la salvación era exclusivamente para los judíos, para los israelitas. Ellos no tenían la comprensión de que el evangelio era para todo el mundo, para todas las personas, para todas las naciones, sino que Pedro, Andrés, Natanael, todos los apóstoles y los que estaban con ellos habían entendido, y permítame decir así, no habían comprendido de que el evangelio era para todas las naciones, sino que ellos habían entendido que era solamente para el pueblo de Israel. Y no solamente para el pueblo de Israel, sino que ellos podían alcanzar y decir, muy bien, si alguien es un prosélito, quiere decir un gentil que se convertía al judaísmo, entonces podía también recibir la salvación. Caso contrario, ellos tenían la concepción de que la salvación no sería para los gentiles. Entonces, muchos de estos que se habían convertido tenían una complicación en su corazón para poder transmitir correctamente el evangelio. Y dice la palabra del Señor de que estaban predicando un evangelio diferente. Ellos estaban enseñando de que era necesario, aparte de aceptar al Señor Jesús en tu corazón y recibirle como Señor y Salvador, era necesario guardar las obras de la ley, cumplir con las obras de la ley y la tradición de los patriarcas, de los padres, como le decían ellos, era necesario para la salvación. Entonces entra lo que se conoce como un espíritu de legalismo, y era lo que ellos estaban trayendo a las iglesias a las que ya había predicado el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo
en esta forma, porque este tema se presenta de diferentes maneras. Y yo le decía, es muy complejo, porque no se presenta como si fuese una herejía abierta, vamos a decir, qué sé yo, como si fuese brujería, hechicería, quimbanda, cumbanda, macumba, gnosticismo, no sé, cualquier tema que nosotros rápidamente lo podemos identificar que es de parte del enemigo, sino que más bien la palabra del Señor nos muestra que este tema entraba de manera camuflada. Quiere decir, entraba con aspecto de piedad. Entraba de una manera disfrazada de religiosidad. Y esta religiosidad en este tiempo estaba partiendo a partir del judaísmo, de la religión mosaica, y estaba trayendo una religión al pueblo, a los Gálatas. Y el apóstol Pablo está haciendo una defensa, una exposición y aplicación apologética del evangelio, y es por eso que es tan importante que nosotros podamos entenderlo, porque él hace aquí una explicación muy preciosa, muy hermosa de lo que es el evangelio, como él lo había recibido, como él lo había entendido. Así la palabra del Señor aquí nos lo presenta, y es importante que nosotros podamos entenderlo, recibirlo, asimilarlo en nuestro corazón. Y la palabra del Señor, permítame que lea una porción de la Escritura en la misma carta, en el capítulo 1, el verso 11, dice la palabra del Señor: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El apóstol Pablo empieza a hacer una explicación y una exposición de lo que estaba aconteciendo en ese momento en la iglesia a los Gálatas. Y él empieza, llama a la reflexión a ellos y les dice, ¿quién los ha embrujado? Esa es la palabra, que es una palabra muy dura que utiliza el apóstol Pablo. Y les dicen, ¿quién los ha embrujado para que ustedes se aparten, para seguir un evangelio diferente? Y permítame decirle algo, mi amado hermano. Este tema que está enfrentando el apóstol Pablo, les decía, entra en las iglesias de una manera camuflada. ¿Y qué es lo que hacen? Es tratar de esclavizar, dice la palabra del Señor, a las personas a preceptos, conceptos, normas, principios que tienen reputación de sabiduría, pero dice que no tienen ninguna fuerza en contra de los deseos pecaminosos, de la concupiscencia, de los deseos de la carne, sino que más bien solamente es una apariencia de piedad. Y entran, dice la palabra del Señor, para usurpar autoridad dentro de la iglesia. ¿Basado en qué? En una falsa espiritualidad. Cumpliendo un conjunto de normas, se reclama autoridad dentro de la iglesia. Más o menos como decir, muy bien, yo cumplo todas estas normas, estos principios, estos preceptos, estas leyes, y eso me da a mí espiritualidad y fuerza y autoridad espiritual sobre ustedes. Y entonces la palabra del Señor aquí, el apóstol Pablo les está diciendo, estos principios y estos preceptos no tienen ninguna fuerza en contra de los deseos de la carne. Pero permítame decirle lo siguiente, para que yo vaya armonizando en lo que
en lo que estamos tratando de transmitir en esta mañana. Hemos hecho un estudio, hemos estado avanzando en un estudio que hoy día vamos a continuar y que lo estamos contextualizando en la palabra del Señor. Habíamos hablado de la doctrina de los apóstoles y estamos, permítame ir un pasaje anterior con el que arrancamos, que dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva permanecía en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hemos entrado en un desafío de entender la doctrina de los apóstoles. Estamos hablando de los apóstoles del Señor Jesús y qué es lo que la palabra nos enseña. Y hoy día estamos viendo el desafío más importante que asumieron ellos fue poder presentar la doctrina del amor. Y el apóstol Pablo, aquí a las iglesias que están en Galacia, les habla sobre justamente la doctrina del amor y el evangelio de Jesucristo en una defensa de uno de los ataques más serios por parte del enemigo a la iglesia. Y permítame decirle lo siguiente, este ataque tiene que ver en apartar a una persona de la verdadera comunión con Cristo Jesús para empezar a vivir una religión. No importa, mi amado hermano, la religión. Podría decirle yo, es una intención del enemigo que usted sea de la religión evangélica y asista a la iglesia, Centro de Vida Cristiana, El Faro, y usted no tenga una comunión con el Señor. Que usted pueda recibir todas las instrucciones que la palabra nos está dando y asimilarlo como consejo, y usted no tener una comunión con Dios y quedarse en una religión. Podemos decir, muy buena la enseñanza, muy buena la aplicación, muy bueno todo lo que estamos aprendiendo. Pero si yo no paso de esa línea de recibir y tener una buena enseñanza a tener una comunión con el Señor, entonces me estoy quedando en una religión. Y eso es lo que el apóstol Pablo está proponiéndonos, es lo que está defendiendo, como decíamos, en esta exposición apologética que hace aquí Pablo, una defensa importante, y les dicen a los Gálatas, ustedes recibieron el Espíritu Santo, les dice, por las obras de la ley o por oír con fe. Ustedes están entendiendo el verdadero significado de la gracia y no están entendiendo el problema de la ley y lo que constituyó la ley en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero permítame que yo pueda ahora ir caminando hacia armar, contextualizar lo más claro posible esta carta que es muy profunda, expuesta por el apóstol Pablo. Y permítame leer nuevamente en el capítulo 1, el verso 15, la palabra del Señor dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. ¿Qué es importante que nosotros entendamos, mi amado hermano? Voy a reforzar esto que estamos leyendo con un pasaje más. En el capítulo 2, el verso 20 dice así, si quiere leemos desde el 19, porque yo por la ley, dice, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué había entendido el apóstol Pablo? Y ahora les dice a ellos, yo no recibí este evangelio, lo que les estoy predicando, no lo recibí de hombre alguno. Lo recibí directamente de parte de Dios, y es una revelación con la cual él se estaba gozando, con lo cual él había sido una revelación que para él, como doctor en la ley de Moisés, había estado escondida, había sido un misterio para él todo este tiempo, hasta que se encontró con el Señor Jesús y ahora empezaba a caminar en nueva vida, y ahora lo había entendido, había comprendido y lo expone de una manera maravillosa el evangelio de Jesucristo. Y él dice, permítame decirles algo, le dice,
La diferencia entre la ley y la gracia es que la ley es una preciosa religión, un conjunto de normas que estuvieron como ayo, quiere decir como guía hasta la venida del Señor Jesucristo. Luego de que ya vino el Señor Jesucristo, ahora tenemos la condición para recibir la gracia de Dios. Por eso dice aquí la palabra del Señor: cuánto agradó a Dios que por su gracia me escogió, dice, me eligió desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí. Y ahora permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano. El apóstol Pablo había llegado a la comprensión de algo maravilloso. La gracia o charis en el griego, que quiere decir un regalo. Él estaba exponiendo de una manera maravillosa algo que no es tan fácil de comprender cuando hablamos de la gracia, que en la traducción es que alguien recibe un regalo que no merece. Esa es la definición un poquito literal. Pero permítame decirle cuál es la aplicación teológica que el apóstol Pablo nos está proponiendo. Nos dice, antes dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia, dice, ha sido entregada por Cristo Jesús. Y cuando nosotros tratamos de entender la ley y la gracia, algunos la entienden mal. Y dice, ahora estamos bajo la gracia. Y mire lo que dicen: entonces podemos pecar y Dios nos va a perdonar, y pecamos y nos perdona. Y creemos que podemos vivir en una constante infidelidad, voy a decir así, en una constante práctica del pecado. Y la palabra del Señor aquí en Gálatas dice, hemos recibido la gracia de Dios, por eso Cristo es ministro de pecado. En ninguna manera, dice. Porque lo que una vez nosotros hemos destruido, quiere decir el pecado que hemos sacado de nuestra vida, no lo volveremos a reconstruir en nosotros. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo había comprendido, entendido, les había predicado a los Gálatas? Y ahora les estaba diciendo: hijitos míos, les dice más adelante, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea completamente formado en vosotros. Esta es una carta de las más desafiantes para entender lo que el apóstol Pablo había asimilado con declaraciones como: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Declaraciones como esta que se constituyen el pilar de toda la declaración doctrinal del apóstol Pablo, que él dice: me escogió el Señor, por su gracia me escogió desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí. Y ahora permítame presentarles esta declaración del apóstol Pablo, el Evangelio de Jesucristo, la comprensión que él tenía de la gracia. Pablo está diciéndoles: la gracia de Dios, el regalo de Dios, mi amado hermano, no es solamente la salvación o la bendición, la eternidad. El regalo de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo voy a decir de nuevo, mi amado hermano. Lo que el apóstol Pablo nos está mostrando, nos está enseñando, es que la diferencia entre una muy buena religión que podemos tener y tener la vida en Cristo Jesús tiene que ver si es que yo permito que Cristo viva su vida en mí. Este desafío, esta comprensión, esta tremenda revelación con la que vivía el apóstol Pablo, al punto de decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Estaba tratando de transmitirles a los Gálatas, recordarle a los Gálatas: sabe que si tú haces las cosas y empiezas a hacer cosas buenas y eres lo más recto posible, tendrás una muy buena religión. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Si tú no tienes comunión con Cristo Jesús, si tú no entiendes que cuando dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo que había entendido el apóstol Pablo es que cada creyente estaba llamado, es llamado. Y le está diciendo a los Gálatas: ustedes están queriendo volver a la ley para no revelar a Cristo en sus vidas, sabiendo que no hay fuerza ni esfuerzo que logren ustedes tener. No lo pudimos hacer nosotros, ni nuestros padres lo pudieron, dice, cumplir la ley. ¿Por qué? Porque sin Cristo es imposible. Cristo sigue siendo Cristo en nuestros corazones. Yo les decía
anterior domingo, ¿sabe qué? Y ponga por favor entre comillas esto, necesito que me lo entienda bien para que no se vaya a interpretar mal. Ser creyente, ser cristiano, ser nacido de nuevo, ser hijo de Dios, no significa seguir a Cristo, seguir las pisadas de Cristo. Y usted dirá, ahora sí se chipó el pastor. ¿Sabe por qué? Porque es imposible. El apóstol Pablo había entendido, es imposible que yo diga cómo vivió Cristo, cómo caminó el Señor, es nuestro ejemplo. Todo eso que estoy diciendo es verdad, pero si no se lo pone en el contexto, no se lo entiende correctamente, entonces no será una verdad completa. Mire lo que voy a decirle, mi amado hermano. Lo que Pablo está diciendo es, ¿saben qué? Es imposible seguir a Cristo con tus propias fuerzas. Si tú no entiendes que tienes que dejar que Cristo viva su vida en ti, jamás podrás hacer lo que Cristo quiere que tú hagas. Cristo sigue siendo Cristo, mi amado hermano, y Él va a dar los pasos donde tiene que darlos. Y Pablo había entendido y decía, ¿saben qué? Ya no vivo yo, porque cuando quiero vivir yo me sigo equivocando, sigo fallando, sigo pelándole, como decimos por estos lares, digamos, ¿no? No lo puedo hacer porque en nuestras fuerzas es imposible hacerlo, mi amado hermano. Entonces Pablo les dice, ¿sabes qué? Es necesario que ustedes entiendan, y ya les habla con cariño, les habla con amor, después de exhortarles fuertemente. Después que les dijo en los primeros versos, Gálatas insensatos, yo creo que se desmayaron, cayeron de espalda los hermanos, ¿no? Después que se levantaron, siguieron leyendo y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea completamente formado en vosotros. Esa era su comprensión teológica. Importante que nosotros lleguemos a comprenderla también, porque si no, mi amado hermano, estaremos con una muy buena religión, estaremos con una muy buena comprensión, habremos aprendido seguramente muy bien la palabra del Señor, pero ahí nos quedaremos. Pero si yo entiendo esto que entendió el apóstol Pablo de decir, ¿saben qué? Ya no vivo yo. Les cuento que Cristo está en mí. Y el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, ¿saben qué? Él me eligió para revelar a su Hijo en mí. El desafío que él tenía era que al verle a él estaba expectante, estaba interesado, estaba emocionado porque la gente pueda reconocer a Cristo en su vida. Y permítame decirle algo, mi amado hermano. Ese es el desafío que tiene usted, el desafío que tengo yo. ¿Sabe que si yo de repente conozco a alguien y empiezo a entablar una amistad, una relación, y esa persona no reconoce a Cristo en mí, realmente solo soy un pobre religioso? Pero si al hablar conmigo, si al ser amigo mío, si al caminar y al empezar a conocerme, él empieza a reconocer que la vida de Cristo está en mí, entonces puedo decir, Señor, gloria a Dios, soy un hijo tuyo, tengo comunión contigo, Señor. Y empecé a entender la diferencia entre la religión y la vida en Cristo Jesús. Pablo lo había entendido así, mi amado hermano. De tal manera, ¿sabe qué les decía yo el miércoles en el culto de matrimonios? Le decía, pregúntele a su pareja y dígale mirándole a los ojos, ¿ves a Cristo en mí? ¿No? Y las hermanitas así le miraban. Bravo era el Señor. Ese es el desafío, mi amado hermano. ¿Y sabe por qué pongo el escenario del hogar? Porque es en el lugar donde más transparentes somos. Aquí en la iglesia podemos sonreír, saludar, ser educados, ser gentiles. Y llegar a nuestra casa de aquí nomás de ida y empezar a patear a Drupi y a Chuli, el perrito y el gatito. ¿Ah? Ahí en la casa puede que aparezca la verdadera condición en la que nos encontramos. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿saben qué, queridos Gálatas? Este es el desafío. El desafío no es cumplir con un conjunto de normas y leyes. Y usted me dirá,
pastor, entonces no hay una lista, más o menos, uno espera así, ¿no? En mis tiempos, yo cuando me convertí en la iglesia cristiana evangélica, en mi tiempo, ¿sabe qué? Me predicaron muchísimas cosas, me enseñaron muchas cosas que eran pecados en mi tiempo. Gran pecado, gran. Y yo caminé y así lo aprendí y le tuve que echar, digamos, ¿no? Así. Por ejemplo, en mis tiempos era gran pecado, gran ir al cine. Gran pecado, gran. Ir al estadio, miserable incircunciso. Pobre aquel que vaya al estadio, digamos, ¿no? Tenía que, y permítame decirle la siguiente, ¿no sabe cómo era la Santa Cena? Decía muy bien, por favor, hermanos, todos van saliendo, todos salían, no quedaba nadie en la iglesia. Terminaba el culto, todos salían. Luego, toditos los que iban a participar de la cena, había una lista y uno tenía que buscar su nombre. Y empezaban, ¡ay, estoy, gloria a Dios!, digamos, ¿no? Y entrábamos. Y luego de que estábamos en la Santa Cena, el pastor decía, advertencia contra el que participa indignamente de la cena del Señor. Algunos están enfermos y otros duermen, quiere decir, y otros están muertos. No participe sin confesar sus pecados. Y todos ahí, ¿no? ¿Y cómo era la dinámica? Si alguien pecó, tenía que agarrar el micrófono y decir, hermano, perdónenme. Yo me acuerdo chiquitito porque por la gracia del Señor, me bautizaron 12 años de edad, entonces participaba, era el menor de toda la congregación. Fui el primero que se bautizó de esa edad. Entonces no había otro menor que yo, digamos, ¿no? Entonces yo ahí, un chichuriro, digamos, ¿no? Con todos los hermanos, ¿no? No gran pecador entre los hermanos, digamos, ¿no? A lo mucho era pecado jugar fútbol el domingo, ¿no? Ese era de mis problemas más grandes, ¿no? Para que usted se dé cuenta, ¿no? Cómo era el tema, ¿no? Entonces, y recuerdo yo un hermano, ¿no? Que dijo, pastor, por favor, le pasaron el micrófono. Yo, misericordia, pensando yo qué había hecho, digamos, ¿no? Y que me tocaba también agarrar el micrófono, ¿no? Y el hermano dijo, hermanos, quiero confesarles, quiero decirles que el otro día hay una reunión de mi familia y bailaron el vals, y yo bailé el vals. ¡Guau! Se puso a llorar. Yo, ¿no? ¿Cómo sería la Santa Cena ahora, no? No sé qué tendrían que decir algunos hermanos, ¿no? Así era en ese tiempo, hermano. Entonces todos salíamos bien asustados de ahí, digamos, ¿no? Yo salía asustado así, casi hasta que miraba con cuidado, digamos, ¿no? Así, para no llegar a la Santa Cena, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy queriendo transmitirle, mi amado hermano? La palabra del Señor, el apóstol Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, quiero que ustedes entiendan de que ya no estamos bajo la ley. Escuche bien lo que voy a decirle porque hay que tomarlo con mucho cuidado. Ya no hay reglas, ni preceptos, ni normas, ni prohibiciones. No lo hay. Dice la palabra del Señor, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el apóstol Pablo aquí a los Gálatas les dice, quiero que sepan ahora que toda la ley en un solo mandamiento se cumple: el amor. Toda la ley, todos los principios, toda la tradición, todo lo que era justo, en un solo mandamiento se cumple. Un mandamiento con 3 acápites. El mandamiento del amor que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. A tu prójimo como a ti mismo. A tu hermano, está hablando de la iglesia, como Cristo nos amó. Y el apóstol Pablo les dice, toda la ley, todo el principio de Dios en solo este mandamiento se cumple. Permítame explicar lo que les voy a decir. ¿Por qué entonces la ley? Porque en ese tiempo, en el antiguo pacto, era imposible cumplir la ley del Espíritu, que es el amor. Se lo voy a decir en español. Es imposible para alguien que no ha nacido de nuevo amar con el amor ágape. Es imposible. Por eso antes de que venga el Señor Jesús, era la ley la que sostenía, dice, como un ayo, como una guía, hasta que venga el Señor, nosotros nazcamos de nuevo y ya podamos
amar. Y en el amor se cumple toda la ley de Dios, toda la norma de Dios, todos los principios de Dios se cumplen en el amor. Por eso estamos estudiando esto que hemos denominado la doctrina del amor como desafío más importante del apóstol o de los apóstoles, de la doctrina de los apóstoles presentada por el Señor. Ahora, agárrese fuerte de su silla, mi amado hermano. ¿Qué es lo que está armónicamente el apóstol Pablo presentándole a los Gálatas? Les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes están con temas de días de fiesta, que no se puede hacer esta fiesta ni esta otra, que esta sí puedo, esta no puedo, que puedo aquí, que no puedo allá, podés manejar, no puedo manejar, entrar, no puedo salir. Todos esos preceptos, dice, son humanos. Y el Señor le dice a los Gálatas por mano del apóstol Pablo, hay algo que ustedes deben ahora traer a la luz de su entendimiento. Y es que aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no tiene comunión con Dios, no va a poder amar como Dios dice que tiene que amar. Y el apóstol Pablo les dice, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras para la carne, de la carne vas a segar corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu vida eterna. Y entonces el apóstol les presenta ahí en el capítulo 5, el verso 22, les dice, muy bien, antes desde el versos anteriores, dice, manifiestas son las obras de la carne, y hace una descripción de las obras de la carne. Y luego dice, capítulo 5, verso 22, permítame que lo lea para no parafrasearlo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. Lo que el apóstol es, mire cómo lo presenta Pablo. Dice, las obras de la carne son, obras quiere decir porque tienen una consecuencia de acto, es voluntario. Y luego dice, hace una contraposición, utiliza obras para la carne y utiliza frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto no depende de la persona. El fruto depende de estar conectado a la fuente. Es como decir, como lo explicó Juan en el capítulo 15. Juan dice en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará. Pero pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y les dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí, amor. Dice, el pámpano que no permanece en la vid se seca y no lleva fruto. Permítame decirlo rápidamente por cuestiones de tiempo. El Señor lo que nos está explicando es, miren, si es que yo permanezco unido en comunión con el Señor, estos frutos van a naturalmente a florecer, van a aparecer en mi vida. Hemos estado estudiándolos y ustedes los han estado recibiendo todos estos domingos. Hoy día he querido hacer esta contextualización para poder entenderlo a cabalidad en el contexto fuerte. Lo que Pablo está diciendo, muy bien, permítame ahora reeditar lo que estoy mencionando. Pablo está diciendo así, mira, la única manera de revelar a su Hijo en nosotros es a través del fruto del Espíritu. La única manera en la que yo puedo ser luz en medio de las tinieblas es si yo tengo frutos, si el fruto del Espíritu está fluyendo en mí. Habíamos mencionado por cuestiones didácticas 3 triadas. Hemos visto las primeras 3 y estamos ahora para concluir con las segundas 3, la segunda triada. Paciencia, benignidad y bondad. Las primeras 3 que dijimos, amor, gozo y paz, tienen que ver con mi comunión con Dios.
Paciencia, benignidad y bondad tienen que ver con mi comunión con mis hermanos. Fe, templanza y mansedumbre tienen que ver conmigo mismo. Amén. Que luego vamos a ver ese tema. Pero permítame ahora, mi amado hermano, transmitirle lo siguiente, mi amado hermano. ¿Qué debemos de entender nosotros? Que si Cristo está, mis amados hermanos, viviendo en mí, como dice esa declaración del apóstol Pablo, ¿cómo lo voy a saber yo? Es a través del fruto del Espíritu. Si yo digo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ando bravo, enojado, aburrido, contesto, grito, hablo malas palabras, amado hermano, ni cerca. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? El apóstol Pablo aquí nos presenta este desafío sublime. Está diciendo, no hay religión que tenga poder en contra de los deseos de la carne. Te voy a dar un ejemplo. Un deseo de la carne es la ira, enojarse. ¿Qué dijimos que la paciencia que era? Dijimos que la paciencia significa alguien que es lento para enojarse y lento para desesperarse. La benignidad, estuvimos aprendiéndolo el anterior domingo y anterior. La benignidad tiene que ver con la virtud que tiene una persona, el creyente, que le permite tener cuidado de no lastimar a su hermano. Tiene que ver con la empatía. Quiere decir ponerme en el lugar del otro. Es alguien que tiene cuidado cuando habla. Puede decir lo mismo de dos maneras, una lastimando y otra sin lastimar. La benignidad tiene que ver, mi amado hermano, con un desafío de inversión de tiempo. ¿Cómo es que yo no voy a lastimar a mi esposa? ¿Cómo la esposa no va a lastimar al esposo? Hay una sola manera: pasando tiempo y conociendo a tu pareja. La benignidad te permite, te da esa fuerza para poder escuchar, comprender, atender, conocer a la otra persona, de tal manera que tus actitudes no le lastimen. ¿Sabe qué decíamos el miércoles? Que más del 90% de los matrimonios, escuche bien lo que le voy a decir, que tienen problemas entre sí, es porque se lastiman. Y la expresión que se utiliza es mi forma de ser. Así me crié yo, así siempre fui. Pero la benignidad te permite cambiar, no principios, cambiar actitudes, aspectos de tu vida que son de tradición, herencia de tus padres, culturales, que están lastimando a tu pareja. Y la benignidad te permite dar esa decisión, tomar esa decisión, ese paso de decir, ¿sabes qué? Si esto te molesta, no vale nada. Nosotros siempre lo hacíamos, pero a nosotros no nos molestaba. Pero si a vos te molesta, a vos te está hiriendo y todos los días es una herida, nunca más lo vuelvo a hacer. Es esa actitud del apóstol Pablo que dice, si para mi hermano le es ocasión de caer, comer carne, no comeré jamás. Gracias a Dios ustedes no tienen problema con eso. Aleluya. Aleluya por los churrascos. En el tiempo de Pablo era pecado comer carne para los judíos. Y algunos judíos pues se convertían, digamos, ¿no? Y lo veían a Pablo pues con su bistec, ¿no? Y ya era para tropiezo del hermano, digamos, ¿no? Pensaban que Pablo era carnal. Entonces Pablo dice, si para mi hermano le es ocasión de caer, comer carne, no como carne. No me hace ni más ni menos. Un poquito menos feliz, ¿no? Pero no. Pero tiene que ver con esa actitud, mi amado hermano, de hacer cosas por el otro que van a edificarlo, van a ser de un bálsamo para su vida, de un refrigerio para su vida, de no lastimar al otro. Escuche bien, agatosune, bondad, en griego es agatosune. Y esta es una virtud que dice la palabra del Señor que
posee el creyente. Ese fruto del creyente que le permite, dice, amar la justicia y despreciar la maldad y la injusticia. Este fruto del Espíritu dice que nos lleva a ser justos, a tomar actitudes justas con respecto de mi hermano. Eso significa darle a alguien no lo que merece, sino lo que le corresponde. Muchas veces en el hogar, por así decir, alguien podrá decir, ¿sabe qué? Yo no respeto a mi papá ni a mi mamá porque no se lo merece, por lo uno, por lo otro. No se merece. La palabra del Señor no dice, tú vas a darle porque se merece. Dice, le vas a dar porque le corresponde. Porque quien se lo asignó, quien se lo dio, Dios se lo dio. La palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice si tu padre fue bien, si tu madre fue bien, si no se equivocó, si no hizo. No dice, mi amado hermano. Dice, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es agatosune, justo. Hónralo. Y esto se replica en todos nuestros escenarios, mi amado hermano, de nuestra vida. Alguien podrá decir, no, yo no respeto a este profesor porque no enseña bien, o no sé quién, o no sé cuál, o por lo que fuere. La palabra del Señor dice que tú le debes respeto. No porque se merezca, sino porque le corresponde. Y no te corresponde a ti quitarle esa honra a nadie. De igual manera, mi amado hermano, en el lugar donde estemos. Si estamos aquí en la iglesia, igual. Si te toca tu maestro, si te toca tu profesor, el líder, el pastor, y tú dices, no debes respetar porque no sé quién, no sé cuál, lo que fuere, no te está permitido. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de honrar y respetar. Permítame decirle algo, mi amado hermano, con esto voy a aterrizar. La palabra del Señor nos presenta la gracia y la ley, y ahora vemos que el enemigo, haciendo uso de el antiguo pacto, trata de camuflarse para, escuche bien lo que le voy a decir, para quitarte esa comunión con Dios, íntima con Dios, y que tú termines siendo un religioso. Puede ser un religioso cristiano evangélico, ya te he dicho, de la iglesia Centro de Vida Cristiana, el Faro. Y no tener esta comunión con el Señor, no poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y sabes cuál es nuestro anhelo, mi amado hermano? Yo primero, que en la iglesia podamos decir, ¿sabe qué? Dios me eligió para revelar a su Hijo en mí. Que cuando usted esté en su casa, usted sea, mi amado hermano, luz en medio de su familia. Que usted pueda revelar a Cristo con su vida. Que si usted está en la universidad, usted sea luz en medio de las tinieblas. Si está en el colegio, sea luz en medio de las tinieblas. Que cuando te vean puedan decir, es cristiano. Veo su actitud. No estoy hablando, mire lo que hemos dicho. ¿Cómo nos van a reconocer? Porque el amor debe ser evidente en nosotros. ¿De qué estamos hablando? De gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, paciencia. Si usted no tiene paciencia, está gritando, van a decir, raro este cristiano. No se parece. Ya no van a decir cara conocida. Pero si usted le entiende, mi amado hermano, lo que nos está diciendo la palabra, para que nosotros podamos revelar a Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu debe estar fluyendo en nosotros. Esa es la manera de Dios. Y la palabra del Señor, voy a leer esto y con esto voy a aterrizar. Mire, ¿sabe qué? Este es un escenario bastante difícil y el apóstol Pablo lo presenta y lo presenta así de difícil. Porque dice la palabra del Señor que esta herejía de religiosidad, este legalismo,
entra con una fuerza muy fuerte. Y muchas veces no es fácil identificarlo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, estoy en el capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que había sido encargado de Pablo, su maestro, si ustedes quieren, ya en el cristianismo, fue también arrasado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quiero que note lo siguiente. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Es tan de cuidado este tema, de este espíritu de legalismo, de religiosidad que puede atacar a la iglesia. Es tan fuerte que dice que Pedro tecleó. ¿Sabe qué quiere decir eso? Se equivocó. Dice que Pedro tuvo miedo y se retrajo. No tuvo la fuerza para enfrentar y poner las cosas en orden, sino que dice que empezó en una simulación. ¿Sabe qué? Aquí Pablo nos está mostrando, está trayendo a la luz el escenario que estaban trayendo estos judaizantes. Mire de dónde venía. ¿Sabe de dónde venían los hermanos estos? Venían de Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, medio hermano del Señor Jesús, pilar de la iglesia. De allá venían monpirris de Pedro, eran amigos de Pedro. Y llegaron donde Pedro, mi amado hermano, y Pedro, que estaba en la libertad de la gracia con los gentiles, cuando llegaron ellos, dice que se retraía y ya empezó a judaizar. ¿Qué quiere decir? Se retrajo y empezó ya a andar en una simulación. Y dice, en la hipocresía de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Pedro tuvo miedo, dice la palabra del Señor. Le tuvo miedo a los judaizantes. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu de religiosidad lo que infunde es miedo. Tiene un ejercicio del terror, infunde miedo, amenaza. Te dice, si no haces esto, te va a salir un puchichi. Te amenazan, te maldicen. Te dicen, si no, te va a caer una maldición, te va a caer no sé quién. Empiezan a amenazar a la gente. Empiezan a infundir miedo. Empiezan a infundir terror. Y déjeme decirle que no es fácil. ¿Sabe qué? Yo cuando miro esto realmente me impacto. Porque no era cualquier vendeambaiba. Perdón para los vendeambaiba. No sé que no hay ningún. Pedro, mi amado hermano, era el principal de los apóstoles. Y Pedro no lo estaba manejando bien. Cuando lo enfrentó, no lo pudo manejar bien. Ya no tenía un año de convertido. Estaba a 30 años de la iglesia. De cuando se empezó la iglesia. Así que no es algo trivial. No es algo fácil de manejar. El apóstol Pablo dice que ni por un momento se dio a la simulación. ¿Sabe por qué? Porque los religiosos simulan espiritualidad. Por eso dice ahí, simulan. Y dice que si continuaron en la simulación de ellos, Bernabé y los otros judíos que ya lo tienen claro. Por eso dice, resistía a Pedro cara a cara. Dice a Pedro, ¿qué pasó? Agárrame. No, mentira. No así. Pero le dice a Pedro, tú antes que vengan ellos, dice, vivías en la libertad en Cristo Jesús.
¿por qué ahora estás queriendo judaizar? Porque estás cediendo a esa religiosidad. Si tú sabes que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sabe qué le está diciendo? Cristo vino a tu corazón no porque tú eras bueno, ni por lo bueno que hiciste, ni por lo bueno que estás haciendo. Cristo está en tu corazón por gracia, por misericordia. Y lo que tienes que hacer es disfrutar de esa misericordia, de esa gracia, y estar en su presencia y disfrutar de su presencia, de su amistad. Y entonces, mi amado hermano, este fruto del Espíritu empezará a fluir en tu vida y en mi vida. Entonces verán gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, mi amado hermano. Y entonces podremos decir con Cristo: estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a entender, a comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esta revelación, Señor, que presenta tu siervo, el apóstol Pablo, Señor. Esto que fue sublime y excelso de entender, Señor, para él. Que lo disfrutó, Señor, que lo emocionó tanto hasta el infinito. Saber que la gracia era tu misma presencia en nosotros. Saber que podemos estar en tu presencia, Señor, en el lugar santísimo. Cada día, Señor amado, cada momento, Señor. Y entonces, Padre, poder entender que es la única manera de no tener religión y ser un religioso, vivir como religioso. Por más loable que sea la religión, los principios llenos de sabiduría, de normas sabias, porque así no tenemos amor, de nada vale, de nada sirve. Ayúdanos, Señor, a revelar a tu Hijo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder decir con Cristo: estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo. A poder decirlo, Señor, como resultado de nuestra vivencia, Señor, de una realidad, Señor amado. De tal forma, Señor amado, que en nuestra vida puedan los frutos ser evidentes. Padre, que podamos experimentar tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu benignidad, de tu bondad, de la fe, Señor, de la templanza, de la misericordia. Ayúdanos, Señor, te lo pido. Padre, yo te pido una bendición especial, Señor, por tu iglesia, por tu casa, Padre. Señor, esta mañana queremos decirte que no queremos ser religiosos, Señor. Queremos venir a la iglesia y oír el almuerzo estar peleando, discutiendo, insultando, lastimando, destruyendo, Señor. Padre, queremos vivir una vida plena, Señor. Una vida en abundancia, Señor. Como tú dijiste, el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Pues yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Que el fruto de tu Espíritu, Señor, fluya en nosotros, Señor. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Padre, bendice el salir de tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, la obra de sus manos. Provee, Señor, el alimento, tanto espiritual como material, Señor. Haya la provisión para cada